¿Qué es posible conocer acerca del futuro recurriendo al libro de Daniel? ¿Acaso es posible conocer el futuro de antemano? Hola, soy Dionisio Bailer, autor del libro titulado Hablar sobre Dios desde la Biblia, y en esta serie de presentaciones estoy dando lectura a ese libro en voz alta. Pasamos ahora a otro tipo de visión muy diferente a las de Ezequiel. Como la visión de un Israel paradisíaco que tuvo Ezequiel, esta también tiene toda la apariencia de estar describiendo un futuro anunciado, salvo que no parece describir tanto un estado final de las cosas como una serie de acontecimientos. En el año 1 de Belsasar, rey de Babilonia, Daniel soñó estando en cama, visión y visiones en su mente. Y a continuación apuntó lo esencial del sueño en pocas palabras. Pone Daniel: me encontré viendo en visión nocturna cuando, ¡mira! 4 vientos del cielo agitan la inmensidad del mar y 4 animales enormes emergen del mar, este diferente de aquel. El primero como un león, pero con alas de águila. Me lo quedo mirando hasta que le arrancan las alas y se levanta de la tierra y se incorpora sobre piernas como de hombre. Y recibe el raciocinio humano. Y después, mira, el segundo, parecido a un oso, al lado del primero, con los colmillos sostiene 3 costillas y le dicen: levántate, devora mucha carne. Después de eso me quedo mirando y mira, otro, parecido a una pantera, pero con 4 alas por la espalda y 4 cabezas. Y a este animal le entregan el gobierno. Después de eso me quedo mirando en la visión nocturna y mira, un 4º animal, espantoso y espeluznante y extraordinariamente fuerte, y tiene colmillos muy grandes de acero, devora y desgarra con sus patas, y con sus patas pisotea lo que deja. Y este es diferente de todos los animales anteriores y tiene 10 cuernos. Me quedo observando los cuernos cuando, mira, entre ellos aparece otro cuerno diminuto y se arrancan 3 de los cuernos primeros ante este. Y mira, hay en este ojos como ojos humanos y una boca que dice cosas grandiosas. Me quedo mirando hasta que se derriban los tronos, pero un anciano muy viejo, vestido de blanco como la nieve, está sentado y el cabello de su cabeza es como lana lavada. Su trono es llamaradas de fuego, sus ruedas son fuego en llamas. Un río de lava mana desde su presencia, 1000 mines le sirven y 1.000.000 de millones están en pie ante su presencia. La sentencia está sentada y la documentación está abierta. Me quedo mirando, fascinado por el sonido de las palabras grandiosas que está hablando el cuerno. Me quedo mirando hasta que matan al animal, le descuartizan el cuerpo y lo entregan para arder en el fuego. Los otros animales se quedan sin autoridad, aunque sus vidas se prolongan durante un rato y un plazo. Me quedo mirando en visión nocturna y, mira, entre las nubes del cielo aparece lo que parece ser un ser humano. Llega donde el anciano muy viejo y lo hacen pasar a su presencia y le entregan autoridad y honor y gobierno. Entonces todos los pueblos, las etnias y lenguas le hacen reverencias. Su autoridad es absoluta y completa y nunca cesará, y su gobierno jamás será derrocado. Yo, Daniel, me quedo sin aliento en mi fuero interno y las visiones de mi cabeza me espantan. Me acerco a uno de los que aguardan de pie para averiguar la verdad que encierra todo esto. Entonces me habla y me da explicación. Entiendo. Esos animales enormes que surgen desde la tierra son 4 reyes. Aunque reciben el gobierno de parte de los dioses sagrados, toman posesión del gobierno para no soltarlo desde siempre y hasta siempre. Entonces quiero la verdad sobre el 4º animal, por cuanto es tan diferente a todos los demás, espantoso y descollante, con colmillos de acero y garras de bronce, que devora y desgarra y con sus patas pisotea lo que deja, y sobre los 10 cuernos que hay en su cabeza, y ese otro que aparece, ante el cual caen 3 cuernos, ese que tiene ojos y boca que dice cosas grandiosas, cuyo aspecto es tanto más imponente que sus compañeros.
Mientras estoy mirando, ese mismo cuerno libra una batalla contra los consagrados y los puede, hasta que llega el anciano muy viejo y concede justicia a los consagrados del Altísimo. Y toca hacer fiesta por cuanto los consagrados se hacen con el gobierno. Esto es lo que dijo. El cuarto animal es un cuarto gobierno que es mundial, que al llegar es diferente de todos los gobiernos por cuanto devora y pisotea y desgarra al mundo entero. Y los 10 cuernos que salen de ese gobierno son 10 reyes que se encumbran. Y a la postre se encumbra otro, y este es diferente por cuanto derriba a 3 reyes. Habla con bravatas, comparándose al Altísimo, y persigue a los consagrados del Altísimo, y trama trastornar el calendario litúrgico y las leyes. Todos se le entregarán durante una edad y varias edades y media edad. Pero se sienta el tribunal y lo derrocan del gobierno y lo destruyen y abaten rotundamente. Entonces la soberanía y el gobierno y la inmensidad que corresponde a los gobiernos que están debajo del cielo son entregados a la nación de los consagrados del Altísimo. Su soberanía es una soberanía perfecta y todos los gobiernos le rinden pleitesía y le obedecen. Y así acaba el asunto. Yo, Daniel, reflexiono mucho. Me asustan y me dejan con el semblante impresionado. Por eso me lo encomiendo a la memoria. Esta visión, como otras que cuenta el libro de Daniel, tiene toda la apariencia de contener revelaciones de hechos históricos, pero siglos antes de que sucedieran. Desde la premisa de que para Dios nada es imposible, parecería natural aceptar que esto también es posible. Dios no solo sabe lo que va a suceder, sino que, sabiéndolo, tiene derecho a hacérselo saber a quien Él quiera. A veces la literatura humana, no necesariamente religiosa, nos ayuda a reflexionar sobre las consecuencias que derivarían de nuestras afirmaciones teológicas. En este caso, hay una extensa fascinación en el género de la ciencia ficción en obras literarias y cinematográficas, con las consecuencias de conocer el futuro. El interés consiste en la posibilidad de que el conocimiento del futuro afecte decisiones en el presente, las cuales a su vez alterarían necesariamente el futuro, lo cual entonces ya no sería el mismo futuro que conocíamos, sino otro muy distinto. Una variante en las obras de ciencia ficción que exploran este dilema lógico sería la del conocido como efecto mariposa. Retroceder al pasado o hacer llegar al pasado información sobre el presente, dando lugar a cambios en el pasado que generarían una realidad alternativa en el presente. La existencia de este dilema lógico nos obliga a revisar nuestra apreciación de qué es lo que pensamos que está sucediendo en los pasajes bíblicos que parecerían estar contando el futuro antes de que suceda. Como mínimo, deberíamos preguntarnos qué razones de peso impulsarían a Dios a jugar tan ligeramente con el tiempo como para no solo revelar el futuro a un individuo, sino mandarlo a escribir en un libro que a la postre será leído por millones de personas, con las consecuencias tan demencialmente complicadas que esto tendría sobre el propio futuro revelado. De acuerdo a cómo vemos actuar a Dios en la Biblia, ¿es realmente necesario que los seres humanos sepamos qué es lo que va a suceder? La existencia de este dilema puede incluso obligarnos a revisar qué es lo que entendemos que sea posible para Dios. Porque desde el momento que Dios mismo conociera el futuro, si ese futuro es cierto y no variará, entonces Dios ya no es libre de intervenir creativa y soberanamente, sino que se encuentra eternamente atrapado en las redes de ese futuro que Él conoce, un futuro que será necesariamente consecuencia de todo lo que Él sabe que habrá sucedido antes. Si existe un futuro conocible, no somos solo nosotros los predestinados a actuar de tal manera que ese futuro suceda. ¿Qué más da
a fin de cuentas, la libertad de unos pequeños e insignificantes seres humanos. El problema real es que en ese caso Dios mismo estaría predestinado o condenado a actuar de tal manera que ese futuro que Él ya conoce de antemano suceda. Aquí es necesario observar que típicamente la naturaleza de la profecía bíblica es la declaración de cómo Dios ve nuestro presente. La profecía expresa la opinión que tiene Dios de nuestras conductas y actitudes. Esas, nuestras conductas y actitudes, tienen, desde luego, consecuencias que inciden en el futuro, consecuencias que típicamente son obra de Dios, que tiende a dar a cada uno su justo merecimiento, para bien o para mal. La profecía puede actuar entonces como revelación de la proyección en el futuro de las consecuencias del presente, siempre y cuando mantengamos las mismas actitudes y conductas sin arrepentimiento ni cambios. Esto significa que las afirmaciones bíblicas sobre el futuro, por lo menos en un sentido exacto, más allá de principios generales sobre la voluntad de Dios, son siempre afirmaciones condicionales. El mejor ejemplo de esto lo tenemos en el librito de Jonás. Jonás anuncia la destrucción en 3 días de la ciudad de Nínive. Es un anuncio verdadero, no es falso. Pero los ninivitas se arrepienten y Jonás se queda con las ganas de ver esa destrucción que no se cumple. Jonás a la postre se queja a Dios de que él ya venía sospechando que los ninivitas se iban a arrepentir, motivo por el que no había querido anunciarles la destrucción. No solo el arrepentimiento, sino especialmente también la oración pueden cambiar el futuro anunciado, anularlo del todo o alterar los tiempos previstos. Dios toma iniciativas, pero también responde a las iniciativas nuestras, para bien o para mal. Dios declara su intención, pero también escucha nuestras razones y nuestro clamor. De hecho, la oración solo tiene su razón de ser, solamente tiene sentido como intercesión, si partimos de la premisa que el futuro no está ya decidido. Si nuestra intercesión no tiene esperanza de cambiar nada, ¿para qué orar? En ese caso, clamar el auxilio o el perdón de Dios sería una actividad tan estúpida y carente de sentido como lo sería toda actividad e iniciativa humana. O en cualquier caso, sería algo que no nos naciera de espontáneo, sino que ya estaría escrito que íbamos a interceder. Un futuro ya decidido e inamovible, entonces, aconsejaría actitudes de fatalismo y resignación, todo lo contrario a la de fe y esperanza que fomenta la Biblia. El caso es que la Biblia no duda en atribuir arrepentimiento a Dios, en el sentido de echarse atrás de hacer lo que Él había declarado que pasaría, o que haría. Esto no quiere decir que Dios miente, sino que es dialogante y que sabe escuchar. Y por tanto, puede cambiar de opinión y de intención. Un Dios atrapado en las redes de un futuro inamovible sería como cualquier Dios de piedra o de madera, un Dios sordo y mudo, incapaz de imprimir la fuerza de su voluntad libre y soberana sobre los acontecimientos. Un Dios, en otras palabras, que da igual que exista o no, porque ya no es necesario para ninguna eventualidad que no esté predeterminada. No podemos saber, seguramente tampoco entenderíamos cómo experimenta Dios el tiempo desde las dimensiones infinitas de su divinidad. Desde que la plena realidad divina está, por definición, infinitamente más allá de nuestra capacidad de comprensión, no es imposible imaginar que para Dios sea, sí, posible conocer el futuro y a la vez conservar su libertad y autonomía de intervención en los hechos que se van produciendo. Pero desde nuestra perspectiva humana, donde transcurre nuestro existir en el tiempo, tenemos que afirmar que el futuro todavía no existe, no está fijado, no es inamovible, sino que depende. Depende de variables infinitas, entre las
que las decisiones de los seres humanos, creados a imagen y semejanza de Dios, tienen un lugar de privilegio. Sobre este particular, la Biblia no admite discusión. Dios nos tiene en cuenta. El futuro lo vamos forjando sobre la marcha en un diálogo constante entre Dios y la humanidad. Los especialistas en el estudio bíblico tienden a opinar que el libro de Daniel se escribió en el siglo II a.C., justo cuando estaba en pleno auge el cuarto reino de esta visión, contando desde el imperio babilónico cuando vivía presuntamente Daniel. Si las condiciones de vida eran así de terribles como en la descripción del cuarto reino, ¿qué efectos de esperanza, fe o consolación, por ejemplo, buscaría esta palabra divinamente inspirada en aquellos primeros lectores y oyentes del libro de Daniel? ¿Cuál es el propósito de esta visión, producto de la imaginación desbordada por el Espíritu? Es necesario observar la importancia del libro de Daniel y el de Esther como testimonios de la riqueza de las posibilidades que ofrece la diáspora, la dispersión de los judíos entre las naciones. Daniel y sus compañeros, como el patriarca José, llegan a tierras extrañas como cautivos, pero ascienden a puestos descollantes bajo reyes paganos por su virtud personal y la piedad de su devoción al Señor. Daniel y sus amigos, así como Esther, Josué y Moisés, experimentan la intervención sobrenatural de Dios que salva sus vidas porque confiaron en Él y se mantuvieron fieles al Dios de sus antepasados. Esther, como José y Moisés, puede utilizar su posición privilegiada no solo para salvarse a sí misma, sino para salvar de la destrucción a su pueblo entero. Daniel, también José y Moisés, tienen acceso a la revelación de los propósitos de Dios, que los hace siempre infinitamente más sabios que los magos de mayor renombre de su generación. El tópico, entonces, del judío piadoso en la corte pagana tiene una importante trayectoria en la literatura bíblica. Demuestra un marcado optimismo acerca de las posibilidades que encierra la vida en la diáspora. El libro de Daniel viene a testimoniar que la vida piadosa en relación con Dios puede experimentarse en su plenitud en multitud de escenarios, que no solo en Jerusalén. Este modelo de existencia, la del judío piadoso en la diáspora, no necesita la existencia del templo ni de su ritual litúrgico. Su religión puede ser íntima y personal y a contracorriente de la religión estatal si hace falta. Su relación con Dios, la capacidad de Dios para revelar sus más asombrosos secretos, la libertad de Dios para intervenir con milagros y obras maravillosas más allá de lo posible para ningún mago pagano, no tiene nada que envidiar a la vida espiritual de los judíos que viven en o cerca de Jerusalén. En muchos sentidos, es una vida más íntegra que la de los que dependen del ritual en el templo, porque está obligada a ser una vida espiritual, interior y personal. El libro de Daniel nos demuestra, ya antes de Jesucristo, que el ritual del templo se había quedado superfluo y redundante en la fe de Israel, porque en la diáspora, viviendo la fe en medio de una corte pagana, lo único que cuenta es lo que hay en el corazón. Cuando el templo de Jerusalén fue destruido por segunda y última vez, pocas décadas después de Jesús, los judíos de todo el mundo siguieron igual que antes, tal como venían viviendo desde el siglo VI a.C. En las sinagogas, entre ellas las sinagogas mesiánicas o cristianas, la religión había pasado a ser interior y personal, y lo importante era reunirse como comunidades locales en cualquier lugar del mundo para orar y cantar alabanzas y reflexionar sobre la base de los libros sagrados. Por último, llama la atención la reacción final de Daniel. Su reacción es de turbación y desconcierto. Esa reacción de un altísimo funcionario del imperio quizás sea clave para entender o volver a reiterar
cómo Dios está actuando en la historia. No creo que la turbación y desconcierto sean por el dilema lógico creado por el presunto conocimiento del futuro. Me parece que el tema de fondo es mucho más radical, mucho más bíblico, porque todas las diversas visiones que vienen en el libro de Daniel tienen un hilo común. Todas van de reyes, reinos e imperios, que cada cual se cree ser la leche. La propaganda y la religión oficialista de cada uno de estos regímenes es que son eternos y estables. Los gobiernos de este mundo siempre piensan ser ellos mismos lo más importante que está sucediendo. Estas visiones reflejan esa actitud de soberbia del poder político. Según su manera de entender la realidad, solo cuentan los reyes y los generales. Los escritores y dramaturgos, los pintores, escultores y artistas de todo tipo nada aportan al avance de la civilización. Tampoco cuentan los médicos, sacerdotes, científicos ni comerciantes. Y muy especialmente, no cuentan para nada en absoluto los campesinos, las clases urbanas inferiores, los esclavos. La vida del pobre, de la viuda, del hambriento o esclavo se pierde de vista, es insignificante ante la grandiosidad de las cuestiones de Estado. Y sin embargo, todos estos regímenes están condenados a la transitoriedad. Están condenados a desaparecer. Si tienen suerte, algunos de los más grandes estadistas serán recordados en los libros de historia durante algunos siglos, o tal vez unos pocos milenios. Pero pasarán, desaparecerán. La estabilidad que pensaban garantizar se verá que es efímera y momentánea. Entretanto, Dios está haciendo su contrahistoria. Dios tiene una visión alternativa de la realidad. En ella, los verdaderos protagonistas son los santos de Dios, según Daniel 7, versículos 18 y 27. 2 siglos después de que se escribiera el libro de Daniel, apareció en escena Jesús de Nazaret. Jesús proclamó el evangelio predicado a los pobres, un evangelio donde son los mansos los que heredarán la tierra, como queriendo hacer realidad la visión de Daniel. Con esta reflexión sobre la transitoriedad de los regímenes humanos de gobierno y la importancia ante Dios de los que la sociedad desprecia, dejamos ahora el libro de Daniel. En nuestra próxima presentación seguiremos con el tema de la imaginación desbordada por el Espíritu, adentrándonos al libro de Apocalipsis. ¡Hasta pronto!